Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, el tema una vez más se titula ¿por qué debemos de presentar nuestros niños a Dios? Bueno, gloria al Señor, es una hermosa pregunta que todos debemos de conocer. Y hoy la vamos a conocer la respuesta a esa pregunta por medio de las Escrituras. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le damos las gracias, Señor, en esta mañana, en esta hora, en este momento, poderoso Dios, por su presencia en este lugar y por su palabra, Señor, que va a ser predicada. Le ruego que abra la mente, el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, para que cada visita, Señor, para que puedan entender, Señor, la razón por la cual nosotros como cristianos no bautizamos a los niños cuando están babies, sino que solamente los presentamos delante de su presencia. Abra la mente, el corazón y el entendimiento de cada uno de ellos, y le ruego que también unja mi mente, mi corazón y mis labios para que su palabra sea predicada con gracia, con sabiduría, con unción, de acuerdo a su voluntad, Espíritu Santo, y no a la mía, en el nombre de Jesucristo. Yo le doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, denle palmas al Señor y vamos a poner mucha atención a la palabra. ¿Por qué debemos de presentar nuestros niños, nuestros hijos a Dios recién nacidos, cuando están bien pequeñitos? Bueno, porque realmente, hermanos, eso es una manera de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Una manera de traerlos y introducirlos para que ellos caminen con un Dios vivo, para presentárselos al Señor también, para que el Señor los reciba como parte de su rebaño, como parte de su pueblo, como una ovejita que acaba de nacer para el servicio de Dios. Amén. Y para eso el Señor Jesucristo nos dejó, hermanos, en la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos dejó ilustrado en la palabra del Señor cómo el mismo Señor Jesucristo fue presentado, cómo Dios permitió que la Virgen María y que José llevaran ese niño, lo presentaran en el templo, en la presencia de Dios, aun cuando ese niño pequeñito, hermoso, precioso, maravilloso, glorioso, era Dios mismo, aun cuando era el Verbo hecho carne, cuando era el Dios que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, la luz que descendió del cielo. Él no necesitaba haber sido presentado porque era Dios mismo, pero lo hizo para dejarnos el ejemplo. Amén. Para ponernos el ejemplo. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Aquí es donde está la presentación de Jesús en el templo. Dice la palabra del Señor, Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjese, a los 8 días de nacido el baby. Para darnos el ejemplo, para ponernos el ejemplo. Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender, que lo trajeron a Jerusalén, al templo de Dios, para presentarlo al Señor. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta ahorita de que ese mismo bebito que estaban presentando de 8 días de nacido era el Señor mismo? En 2 de Corintios capítulo 4 versos 5 y 6 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo,
Vinieron a traer a ese niño a presentarlo al Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Porque no nos presentamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor. Amén. Porque Jesucristo es Dios. Y a Dios y al Señor y a Jesucristo es a quien vamos a presentarle la baby en este día. Amén. Todo esto, hermanos, ya estaba, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. En Isaías 9:2, donde el profeta Isaías ya había profetizado de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era el pueblo que andaba en tinieblas? El pueblo de Israel. Porque ahí fue donde descendió el verbo hecho carne, en el pueblo de Israel. Amén. Amén. Su pueblo andaba en tinieblas. Y dijo Dios mismo: voy a descender. Yo me voy a convertir en el pan que descendió del cielo, para que luz le resplandezca a este pueblo tenebroso, que anda perdido, anda desviado, anda desubicado. Y la voluntad de Dios, hermanos, no es que andemos nosotros perdidos, desubicados. Tenemos a Jesucristo, que descendió para que a todo el que andemos en tinieblas nos resplandezca la luz del Evangelio. Para que vengamos al conocimiento de Dios y nosotros nos alejemos de las tinieblas y comencemos a caminar en la luz, que es la palabra, guiados por la palabra, guiados por el Evangelio del Señor, guiados por el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Amén. Amén. Claramente nos dice la Escritura: Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay otro medio, no existe, solamente por medio de Jesucristo. Amén. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, profetizó el profeta Isaías 700 años, alrededor de 700 años antes de que viniera Jesucristo, antes del verbo hecho carne. Ya estaba profetizando el Señor Dios Todopoderoso por medio de su siervo Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Si usted ha sentido que a veces las tinieblas lo agarran, lo abrazan, lo aprietan y casi lo andan ahorcando, casi le andan quitando la vida, corra a los pies de Jesús, corra a los pies de Cristo. Él es la luz. Y dice que las tinieblas no pueden prevalecer donde está la luz. Y si usted se mantiene donde está la luz, las tinieblas van a salir huyendo de usted. ¿Se da cuenta? Es importante ¿y qué tiene que ver esto, pastor, con la presentación del baby? Bueno, de que nosotros como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Nuestros padres, ellos fueron responsables, eran responsables, fueron responsables de instruirnos en el camino de Dios, y si no lo hicieron fue porque tal vez a ellos tampoco los instruyeron, o tal vez actuaron irresponsablemente. Pero nuestra obligación como padres de familia
es instruir a nuestros hijos en el camino para que cuando sean grandes no se aparten. El presentar a los niños en la presencia de Dios, como fue presentado el Señor Jesucristo a los 8 días de nacido en el templo en Jerusalén, el presentar a nuestros hijos, hermanos, es como diciéndole al diablo: lo traigo a los pies de Jesucristo para que tú no tengas nada que ver con mi familia, no tengas nada que ver con mi hijo, para que en su crecimiento no me lo toques, porque va a estar bajo el abrigo del Altísimo. Usted lo que está haciendo es traer ese bebé, presentarlo ante Dios y decirle: Señor, es tuyo, te lo encargo, te lo ofrezco, cuídalo, guárdalo, guíalo, prospéralo, úsalo, conviértelo en un instrumento en tus manos. ¿Ve qué bonito? Lo que estamos tratando de hacer con esta actitud, con esta acción, con el hecho de presentar nuestros hijos al Señor, es queriendo marcar sus vidas para que ya ellos ya estén marcados por Dios, estén bajo la mira de Dios, bajo los ojos de Dios, bajo la cobertura de Dios, del Altísimo, que es Jesucristo. Así como los satánicos le ofrecen sus hijos a Satanás, pues ellos están poniéndolos en las manos de Satanás, que según eso, para que se los cuide. No saben el mal tan grande que están trayendo a la vida de ese bebé. Están maldiciendo su vida para siempre. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Trayéndolos a los pies de Jesucristo, a presentarlos. Estamos trayéndoles una bendición para el resto de su vida. Que si ellos logran ser instruidos en el transcurso de su crecimiento, logran ser instruidos por sus padres, que sus padres tomen esa responsabilidad de caminar en Cristo y llevarlos a los pies de Cristo, que ese niño, mientras podemos traerlo de la mano, si usted jala para allá va a ir el niño. Si usted se va al pecado, pues el niño se va al pecado. Usted lo trae, él va a aprender el pecado, va a caminar y a crecer en un mundo de pecado. Pero si usted lo instruye en el camino del Señor, usted lo lleva para la iglesia, así se le ande quedando dormido debajo de la banca o arriba de la banca, ese niño algo está aprendiendo bueno de todo eso, y cuando crezca no se va a apartar. Amén. Va a buscar de Dios, va a caminar siempre sabiendo que hay un Dios todopoderoso que se llama Jesucristo, que hay algo sobrenatural que lo ve, que lo cuida, que lo mira si se porta mal, que lo mira si él necesita clamar para recibir también una respuesta de él. Va a aprender a clamar, a buscar de Dios, y va a aprender a conocer el temor de Dios para apartarse del mal. Y cuando una persona vive bajo el temor de Dios y vive una vida apartada del mal, el maligno no lo toca. Amén, aleluya. Pero palmas, así de maravilloso es el Señor. En el Nuevo Testamento se cumple, hermanos, en el libro de Mateo, se cumple la profecía o lo que profetizó el profeta Isaías, allá en Isaías 9:2. Acá en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 16 y 17, dice, nuevamente ya hablado por el profeta y apóstol Mateo, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí se cumplió lo que profetizó el profeta Isaías. Allí ya se había cumplido, ya Jesucristo ya había venido, ya había hecho el llamado a los 12 apóstoles, ya los traía por aquí, los traía por allá, y ellos mirando milagros, así como cuando usted avienta un puño de maíz a una cacerola y lo quiere convertir en palomitas. Mire, el hervidero así. ¿Usted ha visto cuando hacen las palomitas? Como el hervidero, un puñito así, necesita un traste grandote porque se hace mucho. Así
Así le sucedió a los apóstoles. Comenzaron a caminar con el Señor y empezaron a mirar los milagros así. El hervidero de milagros. ¿Y qué hizo el apóstol Mateo? Profetizar. No profetizar, sino confirmar lo que había sido profetizado por el profeta Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué escribió esto el apóstol Mateo? Porque ya había visto gente que estaba en tinieblas, cómo era liberada, gente que estaba entre la vida y la muerte, cómo era sanada, gente que estaba endemoniada, cómo era liberada. Luz les había resplandecido al pueblo de Israel. Amén. ¿Es maravilloso eso? Amén. Claro, muy maravilloso. Desde entonces, dice en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirnos, hay que venir a Cristo, hay que alejarnos de las tinieblas, hay que traer a nuestros hijos constantemente a la iglesia, constantemente a los servicios, constantemente a donde está la presencia de Dios, donde se mueven los milagros, donde se escucha la palabra de Dios, donde aprendemos a vivir una vida apartada del pecado, donde se nos instruye a caminar de acuerdo al agrado de Dios y no de acuerdo a la voluntad del hombre. Por eso la palabra del Señor nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que aun cuando sea grande, no se aparte. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, la luz que descendió del cielo a resplandecer, hermanos, entre las tinieblas, vino a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que hacerle llegar a nuestros hijos. El pecado, hermanos, ellos no ocupan escuela para aprender a pecar. Eso se da por naturaleza. El enemigo se encarga de enseñarles. Aunque nosotros estemos luchando porque no caigan en pecado, el enemigo se encarga de hacer su trabajo él por su lado. Pero como sabemos que el enemigo no se va a tardar para tratar de instruirlos en el pecado, de enredarlos en la telaraña de pecado, de las cosas de tinieblas tenebrosas, entonces nosotros tenemos que estar firmemente caminando con el Señor, instruyendo al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Amén. Es nuestra responsabilidad. Cuando ya llegan a una edad donde ya ellos tienen que tomar sus propias decisiones, entonces ya tenemos que dejarlos. Ya no hay que estar allí como una sonaja, que ya los tenemos enfadados, ya casi le van a hacer así. Yo a mis hijos ya los evangelicé una y otra vez. Esa sonaja ya se las terminé. Ya si quieren andar en tinieblas, éntrenle. No quieren entender por la buena, allá el Señor se va a encargar de que el enemigo les pegue unas buenas nalgadas, unas buenas zarandeadas, para que corran a los pies de Cristo, porque ya los instruí en el camino de Dios. Ya saben a dónde correr, saben quién es nuestro refugio, saben quién es nuestro Salvador, saben quién es el que nos cuida y nos guarda y nos puede librar de garras del maligno. Van a correr a los pies de Cristo. Amén. Ahora que si ellos crecen en el camino del Señor que nosotros les instruimos y nunca se apartan, gloria a Dios. Pero si se llegan a apartar delante de Dios, nosotros ya hicimos la obra de Dios, ya hicimos la voluntad de Dios, ya los instruimos en el camino, ya nosotros, dice la palabra de Dios que tenemos que darle cuentas a Dios por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, instrúyelo en el camino. Va a llegar el día que el Señor va a decir allá cuando lleguemos: a ver, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Los instruiste en mi camino? No, Señor, perezoso, falto de fe, necio, tonto,
Te perdiste tú junto con ellos. Por la perdida, la desviada que te diste tú, dejaste que ellos se perdieran porque ellos siguieron tu ejemplo. Pero Señor, que mira, que yo me daba golpes de pecho. No me sirvieron para nada. Te dabas golpes de pecho aquí diciendo santo, 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 y saliendo del culto eras un pecador. Y tu hijo no miró tu seriedad en las cosas del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ser serios, buscar de Dios, clamar a Dios, ser insistentes en las cosas de Dios para que nuestros hijos vean, nuestros hijos miren ese ejemplo, nuestros hijos sean instruidos de acuerdo a la voluntad de Dios y puedan ellos alcanzar la vida y no la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos de instruir a nuestros hijos en el camino? De acuerdo a Proverbios capítulo 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjese por qué debemos de instruirlo. En el libro de Isaías 28:26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Qué hubo? Usted lo instruye y Dios de ahí se encarga de guiarlo. Usted lo enseña a que su Dios tiene que ser Jesucristo. El Dios del Evangelio, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra de Dios. Cuando usted lo instruye en ese camino, entonces dice en el libro de Isaías, instrúyelo. En Proverbios dice, instrúyelo. Y en Isaías dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Ya no solamente va... No, ya el trabajo, cuando nosotros traemos a nuestros hijos y los presentamos adelante de Dios, ya no solamente nosotros los instruimos, la misma palabra los va instruyendo. Cuando usted lo trae a su hijo, ya no solamente usted va a estar ahí batallando para instruirlo, usted lo trae y el que se va a encargar de instruirlo es el Señor por medio de la palabra que se va a predicar para todos nosotros. Porque cuando la palabra sale de la presencia de Dios, del altar de Dios, sale para todos. Agarra parejo. Es como cuando me toca predicar, hermanos, acerca del pecado. ¡Ay, pastor! Parecía que me estaba hablando a mí. Bueno, yo no sabía, era la palabra de Dios. Yo estaba predicando a toda la iglesia. Resultó que Dios estaba hablando a la vida de esa persona. Es entre Dios y nosotros. Amén. Qué hermoso, mire, dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. En el Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurados, somos bienaventurados cuando dejamos que Dios nos instruya, que Dios nos corrija, que Dios nos moldee. A veces, aunque sea con vara, pero es para nuestro propio bien. Cuando usted le tiene que medir vara a sus hijos, gracias, Señor, porque se portaron mal, porque necesitaron ser corregidos, usted no le está midiendo vara porque no lo ama. Le está midiendo vara para instruirlo, para que cuando sea grande no se aparte, para que él siempre crezca con un temor de irse a pecar, porque alguien lo va a corregir. Así es el Señor, así es la palabra de Dios. Cuando aprendemos a conocer a Dios por medio de su palabra, ya nos da miedo irnos al pecado, porque sabemos que la corrección del Señor no va a tardar. Si yo acabando de predicar aquí se me hace fácil irme al pecado, yo sé que la corrección del Espíritu Santo no va a tardar, porque Él me ama. No porque está contra mí, sino porque está conmigo. Él le va a dar tristeza que yo me pierda. En el primer error que yo cometa, me va a pegar una chicoteada, un latigazo, para que yo despierte y no me pierda.
para que alcance la salvación. Pero cuando no corregimos a nuestros hijos es que les estamos dando luz verde a que sigan por el camino del error. ¿Y qué dice la Escritura de Dios? El padre que ama a su hijo lo corrige. Así es que el Dios, si realmente nos ama, al Dios que nosotros amamos y tenemos como nuestro Dios, si realmente nos ama, nos va a corregir. Y como yo sé que el Dios a quien yo amo, a quien yo sirvo, a quien yo alabo, a quien yo glorifico, yo sé que me ama y sé que si yo me porto mal, me va a corregir. Entonces prefiero mejor portarme bien para no tener que recibir un latigazo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a vivir con temor de Dios para que, hermanos, aprendamos mejor por cabeza ajena y no en cabeza propia. Usted va a oír que a fulano, que el hermano, que la hermana, que está en tribulación, está pasando por esto y por nosotros. Le están corrigiendo al Señor. Usted aprenda de la caída de otro, no caiga usted para que aprendan de usted. Si usted ve como a otros les va como en feria cuando se descuidan espiritualmente, cuando caen en las debilidades de la carne, en el camino del error, cómo el Señor los corrige dándoles duro. Y va a decir, no, yo pensaba que era el diablo. Y usted dice que es el Señor. Es el Señor soltándole la cadenita al diablo para que te le dé un llegue y te comience a morder las ancas. ¿Cómo está eso, pastor? Usted está diciendo que es el Señor el que nos corrige y lo que soñaba yo eran demonios y demonios. Yo no miré a Dios ahí. Es que Dios le soltó la cadenita. Encárgate de este. Quería andar en el pecado, dale un llegue. Y solito, como ya lo instruyeron en mi camino, va a salir corriendo de tu presencia para buscar la mía. Así de sabio es el Señor. Él nos habla por la buena, mijo, pórtate bien, mijo, esto. ¿Cuántas veces no hemos predicado palabra del Señor maravillosa que nos instruye para caminar rectos sin equivocarnos, para no tener que tropezarnos? Pero somos necios, aunque conocemos el camino, adrede resbalamos y tropezamos en piedra. Por quererle dar un ratito de libertad a la carne, a los deseos del mundo, a las cosas terrenales. Pero ese es un error, es un engaño del enemigo. La voluntad de Dios es que siempre caminemos firmes, rectos, siempre caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria en Jesucristo. Amén. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. En el día de la aflicción de aquel que ama a Dios, que camina con Dios, Dios lo hace descansar, porque usted en la aflicción clama al Dios vivo y viene el refrigerio del Señor. Por cuanto he oído tu lloro y tu clamor, he aquí yo voy a estar presente y te voy a volver a levantar. Mientras para el impío, como anda en el error, no conoce, nadie lo instruyó o anda de rebelde, están cavando el hoyo para él. Mientras Dios está teniendo misericordia del que sí camina con él. Amén. Amén. Qué maravilloso, porque dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío cava en el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Si usted se asegura de pertenecer al pueblo de Dios, a ser un heredero de la gloria de Dios, usted va a estar siendo constantemente supervisado por el amor y la misericordia de Dios, para que cuando usted se desvía, se equivoca en algo, el mismo Espíritu de verdad viene y lo corrige y lo instruye y lo vuelve a meter en el carril para que su alma no se pierda. Y mientras cava en el hoyo para el impío, usted empieza a encontrar descanso y refrigerio para la aflicción por la cual está pasando. Amén.
sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Los juicios de Dios, hermanos, es justicia, y Dios es justo. Si yo me porto bien, Dios me va a pagar con justicia, con cosas justas. Él no va a ser injusto para pagarme un latigazo cuando ando en obediencia. Me va a traer como un niño chiqueado. ¿Por qué? Porque soy bien obediente. ¿Qué más quieres, mi hijo? Es más, le voy a añadir a tu vida hasta lo que ni me has pedido, hasta lo que ni cuenta te has dado que lo quieres. Mira, te voy a poner esto, y usted necesita algo y el Señor se lo da, y de momento le llegan cosas que usted ni las deseaba, ni creía que las iba a necesitar, y ya las tiene ahí, porque usted vive de acuerdo al agrado de Dios, y Dios se va delante de usted, añadiéndole a su vida todo lo que es justo, todo lo que usted necesita, todo lo que usted es digno de tener, mientras que para el impío cavan el hoyo. Porque va de caída y en caída, de pique, y entre más, en vez de ir para arriba, va más para abajo. Amén. Amén. Pero el juicio y la justicia de Dios es para los que andan rectos de corazón. Proverbios capítulo 6, verso 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Claro, hermanos, es que yo fui al servicio y el pastor nomás me estaba reprendiendo con la palabra de Dios. No era el pastor. ¿Yo qué voy a conocer su vida? A veces batallo para conocer hasta la mía. Porque a veces batallamos para conocernos nosotros mismos. A veces hacemos cosas que, ay, me desconozco. Pero Dios sí nos conoce. Y Dios nos instruye, Dios nos corrige, Dios nos redarguye con su palabra. Y bendito sea el Señor cuando sentimos que algo nos redarguye, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, porque nos está corrigiendo, nos está sirviendo de refrigerio, nos está sirviendo de instrucciones. Amén, aleluya. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y la palabra es luz, la palabra nos hace libre. ¿O no dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Por qué cree que dice que a los que vivían en región de sombra y de muerte luz les resplandeció? Porque llegó el Evangelio de Cristo, llegó la palabra de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Por eso el Señor Jesucristo predicaba: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Está diciendo: aquí está el reino, ya llegó, ya está entre ustedes, arrepiéntanse. Amén. Amén. Así tenemos que andar, hermanos, siempre con un corazón arrepentido de las cosas malas, arrepentido de lo que no agrada a Dios. Amén. Amén. Porque el mandamiento y la palabra de Dios, la enseñanza de Dios es luz y camino de vida. También fíjese, dice: y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Ahí está, a veces la palabra de Dios nos reprende, pero son camino de vida, porque esas reprensiones nos están instruyendo al camino de Dios. Para que no se vaya diciendo: no, yo ya no voy a volver a esta iglesia. No, aquí nomás le están dando a uno con puro látigo, puro reprocharle a uno por el pecado. Pues si es mi vida, yo sabré lo que hago. No es tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Ni nuestra propia vida es nuestra, hermanos. Amén. Todas las almas son mías, dice el Señor. No es tu vida. La vida que tú le llamas mi vida, no es tuya, la traes prestada, está en las manos del Señor. Pórtate bien para que te vaya bien en la vida y tengas muchos años de vida. Pórtate mal y tus días de vida se pueden recortar. Porque va a decir el Señor: ¿para qué quiere eso allá en la tierra? Pura perdición es, mejor me lo voy a llevar ya. Que no siga siendo de tropiezo para los demás. Pero si vivimos, hermanos, una vida agradable delante de Dios, Dios en su grande amor y misericordia
preserva nuestras vidas para que sigamos siendo de bendición para los que nos ven, sigamos siendo luz para ellos, que les hablemos de Cristo, les hablemos del amor de Dios, les hablemos de la palabra que instruye, que enseña, les ayudemos a ubicarlos en el camino de la salvación cuando andan perdidos. Amén. Amén. El Salmo 119, capítulo 119, versos 103 y 104 dice: cuán dulces son a mí paladar. Fíjese qué hermoso. Cuán dulces qué dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Nosotros debemos de que la palabra de Dios, aunque nos redarguye, aunque nos lastime, aunque no nos guste mucho, porque nos está tratando de sacar de una vida que nosotros estamos adaptados a vivir, pero que nos estamos dando cuenta que no es la que es agradable a Dios, nos está instruyendo, nos está redarguyendo, nos está lastimando la palabra de Dios, pero nosotros debemos de ver esa palabra como algo dulce, más dulce que la miel cuando la traemos a nuestra boca, porque esa palabra, hermanos, si la recibimos con amargura, no nos va a servir de nada. Recíbala como algo dulce, con gozo, con alegría. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón. Gracias, Señor, por abrirme el entendimiento de que en esto y en aquello, y en aquello y en aquello yo andaba mal. Gracias, Señor, voy a tratar de corregirme en todas estas áreas. Voy a empezar a trabajar en esta área de mi vida que he descubierto que ando mal, en esta otra, y en esta otra, y en esta otra, y en aquella. Cuando menos se acuerde usted, no crea que en un abrir y cerrar de ojos usted ya va a ser perfecto, ya va a ser completamente un santo. No, todo es un proceso. Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos va a ir haciendo libres de acuerdo al conocimiento que vamos a ir agarrando poco a poco en el andar con Cristo. Amén. Amén. Dios puede hacernos libres en un abrir y cerrar de ojos, y convertirnos a Él y llenarnos de su evangelio, como lo hizo con el apóstol Pablo cuando se le apareció del camino a Damasco. En un abrir y cerrar de ojos era transformado Pablo. Pero la voluntad de Dios es que vayamos nosotros conociendo a medida de, vayamos cambiando, haciendo cambios en nuestras vidas a medida de como vayamos conociendo la palabra de Dios. Porque Dios nos va dando tiempo de irla comiendo, de irnos nutriendo con ella, y que la vayamos digiriendo poco a poco para que podamos, hermanos, apreciarla de la manera que tiene que ser apreciada. Amén. Para que podamos fundamentarnos en ella. Amén. Amén. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice el salmista: por tus mandamientos he adquirido inteligencia. Cuando venimos a la palabra de Dios adquirimos inteligencia, sabiduría, gracia, temor de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Proverbios 1:7. Entonces, cuando adquirimos sabiduría, pues aprendemos a vivir dentro del temor a Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, ya ven, hermano. Por eso nosotros debemos de ver la palabra de Dios como algo dulce, algo maravilloso, algo delicioso que desciende del cielo a nuestras vidas. ¿Me entiendes? Amén. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso merece un aplauso, una gloria a Dios. Dele palmas y dele gracias por esta palabra, porque Dios nos está instruyendo. Pero ¿cómo voy a aplaudir si me está lastimando esa palabra? Pues apláudale, porque Dios se agrada cuando usted, aún con la herida ahí, usted le alabe, le glorifica. Mire, mientras Job estaba caído, estaba enfermo, se estaba muriendo,
su carne podrida, olía mal, tuvo que retirarse de la gente, de los seres humanos, porque su olor ya no lo soportaba, su cuerpo estaba podrido, estaba echado a perder en vida. Aún con todas esas heridas, esa pudrición, dentro de esa aflicción, de esa amargura de que había perdido a todos sus hijos, sus criados, sus bienes, sus ganados, que se había quedado prácticamente sin nada, más que solamente una mujer para que viniera y le dijera: aborrece a tu Dios, blasfema contra Él, apártate de Él. Aún con todo eso, hermanos, él venía siendo fiel delante del Señor. La palabra y el temor de Dios que había en él lo mantenía vivo, aunque por fuera se estaba destruyendo. Así nosotros, aunque la palabra lo chicotee, aunque la palabra lo golpee, aunque la palabra le redarguya, dele palmas al Señor, porque está recibiendo palabra que vive, palabra que lo conduce a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, ya me lo terminamos, capítulo 1, verso 8 y 9, dice: nunca se aparte o nunca se apartará de tu boca, le está diciendo el Espíritu Santo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Está diciendo: no quiero que te apartes de mi palabra, no quiero que la tengas por poco, no quiero que vivas a contra de ella, quiero que la tengas atada a ti para que la pongas por obra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que lo que yo te instruya por medio de este libro lo pongas por obra. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere que todo le salga bien, que su camino sea prosperado, aplique la palabra de Dios a su vida. Así de fácil. Amén. Así de fácil. Ah, pastor, pero no, es que no es fácil. Pues es más difícil andar en el camino del diablo. Porque el diablo nunca le va a dar nada bueno. Puras tristezas, aflicciones, enfermedades, lloro, llanto, dolor. Y en Cristo Jesús, si le vienen tristezas, lloros, llantos y dolor, usted tiene un refugio donde usted va y entrega todas sus cargas al Señor. Dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mira, dice la palabra del Señor en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No quiero que te acobardes, dice el Señor. Esta palabra es para usted, es para mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Usted quiere que Dios esté con usted donde quiera que usted vaya? Esfuércese, sea valiente, comience a poner por obra todo lo que está escrito en ese libro. Por eso le dijo en el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que aprender a vivir meditando en la palabra para poderla poner por obra al siguiente día. Usted se acuesta, medita en la palabra. ¿Cuál palabra? La que leyó. Póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia antes de dormir un ratito. Y usted se va a acostar y meditando en lo que leyó. Y al siguiente día comienza, como queriendo y no, comienza a ponerla por obra en su vida y comienza a irle bien en su vida. Porque la promesa de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y a donde quiera que vayas, y en todo lo que tú hagas serás prosperado, te irá bien. Amén. Amén. Por eso es importante, hermanos, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Amén. Porque mientras nosotros los instruimos a ellos,
estamos haciéndole un bien a ellos y nos estamos instruyendo nosotros mismos, porque estamos instruyendo al niño en las cosas buenas, en las cuales nosotros mismos también estamos poniéndolas por obra, porque las estamos declarando, las estamos confesando. Hay que ponerlas por obra. Amén. Hay que ser ejemplo de ellos primeramente, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Amén. Eso es lo que Dios nos instruye, para que se lo instruyamos a nuestros hijos. Amén. Lo invito a ponernos de pie, ya vamos a terminar. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, no solamente nos demostró que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, que en la faz de Jesucristo podemos descansar, que en la faz de Jesucristo vamos a encontrar salvación. No solamente vino, hermanos, y hizo milagros sanando sordos, mudos, ciegos, leprosos, liberando endemoniados, sino que también se transfiguró para que entendiéramos claramente que Él es el Dios de la gloria. Amén. En el libro de Mateo capítulo 7 verso 1 y 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y fíjense lo que dice la palabra: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Porque Jesucristo es Dios. Él tuvo el poder, hermanos, no solamente para sanar enfermos, limpiar leprosos, liberar endemoniados. Tuvo poder para levantar a Lázaro de la misma muerte. Tuvo poder, hermanos, para él mismo vencer la muerte. Tuvo poder para transfigurarse por un momento. Y tuvo poder para volver nuevamente a su cuerpo humano. Y esta transfiguración la hizo frente a Pedro, frente a Juan, frente a Jacobo. Hizo que descendiera Elías del cielo, que había muerto muchísimos años atrás. Que descendiera Moisés a hablar con él en esa transfiguración. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Por eso vamos a presentar la baby en el nombre de Jesucristo al Dios Todopoderoso. Amén. Pase, hermana, que pasen los papás de la mamá del baby. Las personas que tengan que pasar acá enfrente pueden pasar. Ahí está bien, hermana, y vamos a presentar su baby al Señor. Dios la bendiga por eso, de veras. La felicito por tener ese entendimiento de traer a presentarla. Ahorita voy a pasar ahí, me voy a acercar ahí. Ya entendemos por qué razón ahora sí, hermanos, vamos a presentar esta baby. La palabra de Dios nos ha enseñado por qué tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, por qué tenemos que presentarlos, porque ese ejemplo nos dejó la palabra de Dios, porque mismo Jesucristo fue presentado. Amén. Así es que, gloria al Señor. Vamos a presentar a la niña Megan Méndez Morales en la presencia del Señor Jesucristo. Dios la bendiga mucho. Présteme la bendición. Megan Méndez Morales. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo le presento, Señor, esta baby maravillosa, hermosa, preciosa que le ha dado nuestra hermana Graciela. A Megan Méndez Morales, Señor, yo se la presento en el nombre de Jesucristo, para que usted de aquí en adelante, Señor, la reciba como una hija de usted, como una alma que pertenece al reino de los cielos, como una ovejita, Señor, a quien usted va a pastorear el resto de sus días que ella va a estar caminando aquí sobre la tierra.
Le ruego en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, que usted, poderoso Padre Celestial, la cuide, la guarde y la guíe siempre por el buen camino, que su Santo Espíritu siempre acampe alrededor de ella, cuidándola, guardándola y librándola de todo mal, en el nombre de Jesucristo. Que su palabra, Señor Jesucristo, sea lámpara a los pies de Megan Méndez Morales y ella pueda ser guiada e instruida, Señor, siempre en el camino de la salvación, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, bendiga a su mamá, dele gracia, sabiduría para que ella también, Padre glorioso del cielo, pueda instruirla y guiarla en el camino del Evangelio, en el camino de la salvación. Llénala de gracia, de amor, de paciencia, de sabiduría para que guíe a Megan Méndez Morales en este camino glorioso que es de Jesucristo. Amén y amén. Ya, preciosa, hermosa. Alguien dele palmas al Señor Jesucristo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada persona que ha estado aquí presente. Dios bendiga a todas las personas que nos miran por medio de las redes sociales, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendiga las vidas tanto de los que estamos aquí presentes como los que nos escuchan por medio del internet. Señor, bendiga sus vidas, ayúdelos, Señor, a que sean instruidos por medio de la palabra de Dios y que todos, Señor, caminemos siempre bajo la palabra, Señor, tratando de agradarle, siempre siendo instruidos por esa palabra gloriosa que cambia, que transforma, que nos saca de las tinieblas a la luz, para que la luz del Evangelio nos ilumine, Señor, en el nombre de Jesucristo en todo tiempo, donde quiera que andemos. Cuídenos y guárdenos en el hueco de su mano, líbrenos de todo mal, líbrenos de caer en pecado. Perdone, Señor, nuestras vidas, nuestras almas cuando nos equivocamos y ayúdenos a corregirnos para seguir siempre caminando en el camino, la verdad y la vida, Señor, que es usted. En el nombre de Jesucristo, despídanos en paz, mas nunca de su presencia. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Estamos despedidos en el nombre de Jesucristo. Bueno, gloria a Cristo, hermanos. Dios bendiga a